Bien, empezamos la siguiente hora del curso de soteriología. Habíamos visto entonces el estado, la condición postrera de Luzbel, y luego pasamos al punto D, la creación y la misión del hombre. Y dentro de esta sección estamos viendo la condición del hombre en el Edén. Hemos visto ya las lecturas de Génesis 1, versículos 26 y 27, el momento de la creación del hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra les crea. Les da autoridad sobre la tierra. El protectorado entonces de la tierra, que era originalmente de Luzbel, pasa ahora a ser concedido al hombre y le es concedido como una bendición. Esto es lo que encontramos en los versículos 27 y 28 de Génesis 1. Y vamos a leer esos dos versículos. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra les creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Andad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Entonces encontramos aquí cómo es concedido la misión al hombre de la protección de la tierra como una bendición. El hombre fue creado entonces en estado de gracia inicial. Este es el estado de santidad y justicia original del plan de Dios para la humanidad. ¿Cómo es esta situación o esta condición de estado de gracia inicial? ¿Cómo se llama? ¿No escuché? ¿Cómo se llama? Estado de gracia inicial. ¿Cómo se llama? Muy bien, el estado de gracia inicial, que es la santidad y la justicia original del hombre. Y vamos viendo algunos 5 elementos de este estado de santidad o de gracia inicial. Participa, en primer lugar, participa de la compañía y la naturaleza de Dios. Segundo, armonía total con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. Tercero, inmortalidad. No debía morir ni sufrir nada, libre de sufrimiento corpóreo, es decir, enfermedades, ni mortal, es decir, culpa. Cuarto, su estado era puro, de inocencia total. Y quinto, su santidad estaba en poseerse íntegro y ordenado en todo su ser, por estar libre de toda concupiscencia. Ahora en 1 Juan 2:16 nos habla acerca de las concupiscencias, ¿no? ¿Cuáles son estas concupiscencias? Son 3. 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Para recordarlas, vayamos allí. 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Y aquí encontramos entonces lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, ¿no? Entonces, el hombre fue creado libre de esta concupiscencia, de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y de la jactancia de las riquezas. Concupiscencia significa apetito desordenado. Entonces el hombre fue creado libre del apetito desordenado de la carne, del apetito desordenado de los ojos y de la jactancia de las riquezas. Muy bien. Es por eso que vemos que estos 3 elementos de concupiscencia, son apetitos desordenados, rigen el mundo caído y rigen la naturaleza caída del hombre, ¿no? El tener una mente desordenada en la carne, el tener un corazón desordenado en los ojos, ¿no? Y la jactancia de las riquezas. Entonces, estos apetitos desordenados vienen como consecuencia del pecado en la vida del hombre. Pero cuando alguien es redimido por la sangre de Cristo Jesús, entonces el hombre debe verse libre también de la concupiscencia de la carne, debe verse libre también de la concupiscencia de los ojos y debe de verse libre de la jactancia de las riquezas, ¿no? Entonces así es como debemos andar nosotros, porque nosotros
somos de Cristo. El versículo 17 dice, el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Por eso es que la advertencia viene a nosotros los cristianos. No como algunos falsamente andan enseñando por ahí, que tú ya lo tienes todo, que ya no tienes nada que hacer. Eso es falso. El versículo 15 dice, no améis al mundo. Está escribiendo el apóstol Juan a cristianos para que no amen al mundo. Si les dice que no améis al mundo es porque pueden amarlo. Ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No? Entonces, eso es. Y todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa es? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. El apetito desordenado de la carne, de los ojos y de la jactancia de las riquezas. De estas cosas debemos de cuidarnos, hermanos, de no amar, de no darnos o permitir que esas cosas manejen nuestras vidas. Muy bien, entonces volvemos al punto. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Se da al hombre la autoridad sobre la tierra. El protectorado de la tierra pasa a la potestad del hombre. Y entonces el hombre está creado en el estado de gracia inicial. 5 elementos de la gracia inicial hemos dicho. Participa de la compañía y naturaleza de Dios. Repitan conmigo. Participa de la compañía y naturaleza de Dios. Segundo, armonía total con Dios, consigo y con la naturaleza. Muy bien, armonía total con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. Tercero, es un ser inmortal. Es decir, que no hemos sido creados para morir ni para sufrir, libres del sufrimiento corpóreo ni del sufrimiento mortal, la culpa. Muy bien, ese es el tercero. Cuarto, su estado era puro, de inocencia total. Ahora pueden imaginarse ustedes ser completamente puros, liberados de toda tendencia de pecado en sus vidas. Así fuimos creados por Dios. ¿Por qué hoy en día, si estamos en Cristo Jesús, ya en la nueva condición de regenerados, no podemos gozar esto? Mientras nuestra carne no sea revestida de la carne incorrupta que viene después de la resurrección, del tiempo de la segunda venida de Cristo Jesús, no podremos todavía gustar del todo nuestra redención. Será plena cuando Cristo Jesús vuelva. Y entonces los cristianos que hayan muerto, ellos resucitarán primero. Y luego, como dicen Tesalonicenses, y luego los cristianos que en ese momento estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo necesito caliente o tibio, por favor. Nunca frío. Caliente tampoco porque me queman la lengua. Bueno, tibio. Gracias. ¿Dónde nos quedamos? Ya. El estado puro de inocencia total. Mientras estamos sujetos a nuestra carne, en la carne todavía, es natural que estamos sujetos en nuestra carne a las tendencias propias de la imperfección de la carne. Sin embargo, nuestro corazón ya ha sido restaurado a su plenitud. Nuestra alma está siendo restaurada a medida que vamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Pero un día, cuando vuelva Cristo, también nuestro cuerpo será totalmente restaurado. Y entonces ya no estaremos sometidos a las deficiencias del pecado en nuestra naturaleza carnal. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice la palabra aquí, desechar las obras del diablo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desechar las obras del diablo. Mira, tenemos que tener este corazón puesto, ¿no? El versículo 20 en el capítulo 2 dice, en cuanto a vosotros estáis ungidos por el Santo y vosotros lo sabéis. El versículo 24 nos dice, en cuanto a vosotros los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Muy bien. Continuamos entonces. Y la quinta era la santidad en poseerse íntegro y ordenado en todo nuestro ser, por estar libres de la concupiscencia. Muy bien. Entonces, esta era la condición de gracia inicial en que fueron creados Adán y Eva. Y esta también es la misma condición a la que nosotros un día tornaremos plenamente. Será plenamente cuando Cristo vuelva. Ahora, ¿dónde es colocado el hombre? Génesis 2:8 nos da la indicación. Vamos a Génesis otra vez. Al capítulo 2, versículo 8. ¿Están allí? ¿Llegaron? ¿Están listos para leer? Bueno, lean. Versículo 8. 1, 2, 3. Muy bien. Plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Entonces, ¿dónde colocó al hombre? En el Edén. ¿Y quién estaba antes en el Edén? Luzbel. Encontramos que Luzbel era quien estaba antes en el Edén. Entonces, por eso es que encontramos más adelante a Luzbel en el Edén, pero ya reducido como una serpiente. La figura de la serpiente es para que nosotros entendamos cómo es. La serpiente es sagaz, es astuta, se arrastra. No es un animal digno, noble, que tiene patas, que puede caminar, que está erguido. No, es un animal rastrero. Y así es Luzbel, es Satanás, así, es rastrero. Él ataca por la espalda. Él nunca va a las cosas de frente, nunca da la cara. Hace las cosas por la espalda, con cobardía. Así es como él actúa. Ahí podemos nosotros detectarlo, cómo es él y cuando él está acechando. Por eso es que estaría en la figura que encontramos en el protoevangelio, aquí en Génesis, cuando Dios le da la esperanza al género humano que vendría el Salvador de un descendiente de la mujer, y la figura específica es que Él aplastará la cabeza de la serpiente. Él aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente se arrastrará en su calcañar, o sea, en su talón, ¿no? Porque la serpiente es así, rastrera. Muy bien. Entonces el hombre es colocado en el Edén, en el jardín de Dios, Génesis 2:8, donde antes estuvo Luzbel. Eso lo hemos examinado ya en Ezequiel 28:13. Y el hombre recibe la bendición del trabajo. Veamos el versículo 15, Génesis 2:15. Lean el 15. 1, 2, 3. Muy bien, tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Dos cosas tenía que hacer: labrarlo, trabajar la tierra y cuidarlo, ¿no? Esto es actualmente nuestra misión en la tierra, como seres humanos. Tenemos que trabajar la tierra y cuidar la tierra, ¿no? Entonces, eso de que los ecologistas andan queriendo quitarnos a nosotros la misión que Dios nos dio, eso es una tontera. No tenemos que ser ecologistas nosotros tenemos la misión de cuidar la tierra, ¿no? Antes se llamaba eso la naturaleza, ¿no? Ahora les inventan nuevos términos para marear a la gente. Pero dentro del orden que nosotros debemos de tener con cuidado. Hace un par de semanas, una semana, encontré en el Facebook, me llegó un aviso
de alguien que había tomado una foto de un perro que estaba en la calle, tirado ahí un sarnoso, y un perro sarnoso, y dicen, ay, a ver quién lo adopta. Me llenó de indignidad. ¿Por qué? Porque tanto escándalo por un perro sarnoso que estaba en la calle, pero no son capaces de hacer lo mismo por un ser humano. Como que el perro, el animal, es más importante que el ser humano. No, señores. Esa es la tergiversación mundana de los valores. Los animales no tienen más importancia que un ser humano. El ser humano más vil, más bajo, es infinitamente más valioso que cualquier animal. Y entonces yo les escribí, porque supuestamente eran cristianos estos. Y entonces les escribo y les digo, antes de levantar a un perro en la calle, vayan y levanten seres humanos que todavía hay en la calle, durmiendo, sin comer, sin abrigo, sin un baño decente, sin ropa digna. Eso es lo que debemos hacer los cristianos, ocuparnos del ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no los perros. Los perros no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Son animales, no tienen espíritu. El día que se mueren, ahí quedó. No habrá más. Yo no tengo nada en contra de los animales. Me encantan los perros. Me encantan los gatos. Pero no podemos desplazar el orden que Dios ha dado de importancia. El ser humano primero. El ser humano primero. Es como la vergüenza que siento cada vez que voy por mi casa. A 2 cuadras de mi casa hay una clínica, hospital para animales. Cuando todavía hay gente que no tiene capacidad de ser atendida en los hospitales, hombres, personas, niños o ancianos, y no tienen atención médica. Pero sí hay hospital para los perros. Eso es indignante. Cuando no haya ningún ser humano que esté pasando necesidad, entonces podemos atender a los animales. Los animales no necesitan de nosotros. Ellos pueden valerse por sí mismos. Es su naturaleza. Pero los seres humanos sí requieren de la ayuda y la atención de nosotros como seres humanos. Entonces debemos entender bien, porque la misma gente que está dispuesta a salvarlos a los delfines está dando plata para matar a los bebés que no han nacido. ¿Cómo? Salva la vida del delfín, pero no la vida de un ser humano. O sea, el delfín es más valioso que un bebé humano. ¿Cómo puede estar eso en la cabeza de una persona? Eso es inversión de los valores. Eso hace el mundo con su ideología. Los cristianos tenemos que tener ideas claras y defender los principios claros. La Brigitte Bardot gastaba millones de dólares en la lucha contra los animales, pero daba a las clínicas de abortos los miles de dólares, millones de dólares igualmente. Es el colmo. Vamos al siguiente punto, y ahora vamos a ver el engaño de Luzbel. Ya hemos visto que el hombre fue creado por Dios y puesto con una misión de cuidar y proteger la tierra. Pero también el hombre fue creado con libertad, el libre albedrío, que es la libre voluntad de elegir. Dios no nos trata como si fuéramos títeres, como si fuéramos muñecos. Él nos da libertad para que nosotros podamos elegir. Y siempre tenemos la facultad de elegir entre seguir lo que el Señor nos enseña o desoír su voz. Somos libres y Dios respeta la libertad que elijamos. Por tanto, no se puede echar la culpa a Dios por una vida de desgracias. Si alguien ha tenido muchas desgracias en su vida, es porque él mismo se generó sus desgracias, porque nosotros somos la suma de nuestras decisiones. Lo que tienes hoy en día, lo que vives hoy en día, es la suma de tus decisiones anteriores. De modo que cada quien tiene en sus manos su propio destino. ¿No es verdad que algunos nacen con estrellas y otros salen estrellados? ¿Quién dice eso? Un estrellado. Porque es cómodo no asumir responsabilidad de sus decisiones. Si una persona triunfa, triunfa porque él quiere triunfar. Si una persona fracasa, fracasa porque él cometió errores
que lo llevan a ese fracaso. Entonces, el hombre sabio escucha el consejo de Dios para evitar caer en errores. Sigue el consejo de Dios para poder tener una vida feliz. Porque todo el consejo de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios, fue escrito desde Génesis hasta Apocalipsis para nuestro beneficio, para beneficiarnos a nosotros. Porque Dios nos ama y quiere que seamos felices acá en este mundo. De modo que si tenemos infelicidad es porque hemos cometido errores. Ahora, no todo lo que nos toca vivir es necesariamente producto de lo que nosotros hayamos decidido. Ciertamente también hay circunstancias que son ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, somos nosotros los que tenemos esta capacidad. Muy bien. Para hacer uso de esta voluntad, Dios impuso un mandamiento. Génesis 2:16. Ahora vengan conmigo al Génesis 2:16. ¿Están listos para leer el 16? Uno, dos, tres, lea. Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que te comieres morirás. Muy bien. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Se refiere a la muerte espiritual, porque comieron y siguieron vivos en su carne, en lo natural, pero espiritualmente murieron. Entonces Dios se está refiriendo a una muerte espiritual. Esta muerte espiritual nace del espíritu y se prolonga como si fuese una epidemia de adentro hacia afuera en nuestro ser, del espíritu al alma y del alma al cuerpo. Y ciertamente se cumplió la sentencia de Dios, que morirían irremediablemente, sin remedio. Y esto fue lo que también todo ser humano ha gustado desde Adán. Adán fue creado para ser eterno. Entonces, su sistema inmunológico era perfecto. No había enfermedad, no podía entrar enfermedad en su cuerpo porque tenía un sistema inmunológico perfecto, ¿no? Entonces, el pecado que él abrazó espiritualmente se transmitió a su alma y del alma al cuerpo. Finalmente, ese pecado afectó el cuerpo. Claro, como él fue el primer ser humano y fue perfecto en su creación, demoró para que la muerte llegase a su cuerpo, 900 y tantos años. Por eso que él tuvo una larga vida de 900 y tantos años. Finalmente murió. Es decir, 900 y tantos años se demoró su cuerpo en deteriorarse hasta morir. Porque fuimos creados para ser eternos. De ahí vemos que los seres humanos de ahí hacia adelante van disminuyendo el tiempo o el periodo de vida natural en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque se va reduciendo el tiempo debido al imperio del pecado en la carne. Y eso produce la descomposición o la degeneración de nuestras células en nuestro cuerpo. Por eso cuando estamos en Cristo Jesús, restaurados espiritualmente, también nuestros cuerpos pueden recuperar la salud cuando invocamos el nombre del Señor Jesús. Porque es la condición en que un día vamos a estar perfectamente sanos cuando Jesús vuelva por segunda vez. Entonces, no es posible ejercer la libertad si no hay posibilidad de elección. El hombre podía elegir, por tanto, tenía libertad. Si el hombre no puede elegir, no tiene libertad. Ahora tenemos que elegir entre dos candidatos para gobernar el país.
El peligro ya pasó, menos mal. Hay dos candidatos que tienen políticas muy similares para gobernar el país en los próximos 5 años y podemos estar tranquilos, a pesar del desprestigio que le han acusado a uno de los candidatos. Bueno, ha sido un triste periodo de campaña política, muy sucia, baja y cochina. Eso no es propio de nosotros los cristianos. Cada uno, por eso escribí en el Facebook de la iglesia, en el mío y en el de la iglesia, cada uno elija por quién va a votar y desconéctese de los canales cochinos peruanos porque solo están envenenando el corazón de la gente. Es muy triste que haya tanto odio que se está disparando por radio, televisión, prensa y todo lo demás. En fin, no debemos caer nosotros en esa tentación. Defina cada uno su voto y vaya el día de elección, vote y se acabó. No hay más problema. Pero tenemos la posibilidad de elegir. Si no tuviéramos más que un solo candidato, como en Cuba, por eso en Cuba no hay democracia, sino una dictadura, ¿no? Se lanza un candidato único para elegirse. ¿A quién van a elegir? Pues si es el único que hay. No hay otro más. Y si alguien no lo elige, lo meten adentro preso. Entonces, ahí no hay libertad. Los regímenes izquierdistas son siempre totalitarios. Y en estos países tercermundistas principalmente buscan los izquierdistas llegar al poder para instalar después una dictadura totalitaria. Ya tenemos el ejemplo de Venezuela, de Cuba, ¿qué más? Para muestra un botón. No hace falta más, así que tengamos cuidado. Dios nos da entonces libertad de elección. Cuando tenemos la capacidad de elegir es que somos libres. Si no tuviéramos capacidad de elegir, no somos libres. Dios no nos va a obligar. Algunas personas están orando para que Dios haga tal o cual cosa. No, Dios no va a obligar, no fuerza a las personas para que la gente tome decisiones correctas. Es imposible, es por gusto orar por eso, porque Dios no puede ir en contra de sus principios, Él nos da libertad. Entonces somos nosotros los responsables de tomar las decisiones. Me estoy acordando de un pasaje que dice la Escritura, ¿no? Pongo ante ti camino de vida y camino de muerte. Escoge pues el camino de vida para que tengas vida. El Señor nos pone camino de vida y camino de muerte. Y Él nos anima a escoger el camino de vida. Pero si nosotros queremos escoger el camino de muerte, eso es lo que tendremos. Dios no va a impedirlo. Entonces, recordemos en este punto este elemento esencial. Dios no nos ha hecho títeres, nos ha hecho libres. Tenemos capacidad de decidir. Veamos ahora en el Génesis 3 el proceso de la intervención de Satanás en las decisiones del hombre. Veamos el versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho? No comáis de ninguno de los árboles del jardín. Nos quedamos allí. Satán busca entrar por la debilidad. Gracias, hija. Busca entrar por la debilidad o fragilidad de la mujer, con un engaño de palabras. Fíjense en el versículo 1, el engaño de palabras. El engaño dice, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Él engaña. Veamos el versículo 2 y 3. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Ahora, fijémonos en estos dos versículos. La inocencia de la mujer le lleva a conceder un diálogo. Primer punto de sabiduría aquí, apúntenlo. No dialogues con el pecado.
No dialogues con el pecado. El momento que tú empiezas a dialogar con el pecado, ya picaste el anzuelo. Satanás te tiene en sus manos. Debemos ser cuidadosos. Nunca dialogues con Satanás. Nunca dialogues con los ángeles caídos. Nunca dialogues con el pecado. Porque caerás en sus engaños y en sus mentiras. Así como engañó a esta tonta mujer, Eva, así también nos engaña a cualquiera de nosotros. Él es padre de la mentira y del engaño. Eso dijo Jesús. Así que no dialogues ni con Satanás, ni con los ángeles caídos o demonios, ni con el pecado. Es por eso que la práctica de ocultismo está severamente prohibida por Dios. ¿Cuántos casos hay de gente que cae en la práctica del ocultismo y a través de esas prácticas de ocultismo es arrastrado por Satanás y encadenado en su vida? Una vida de miseria y de desgracia. Como los chiquitos que están jugando y creen que es un juego jugar a la ouija. Y no saben que están invocando a los demonios a través de ese juego. Y los demonios saben cómo engañarlos y cómo dominarlos. Ellos creen que es un chiste. No es un chiste. Las cosas de Satanás, el lado oculto, el ocultismo, es sumamente peligroso. Por eso está prohibido por Dios. Y a tal punto que cuando llegan a la tierra prometida, Dios manda destruir y aniquilar a todos los habitantes de esas tierras que practicaban todo tipo de artes de ocultismo. Los manda aniquilar, porque ya sus pecados llegaron al colmo y venía juicio para sus vidas por eso. Entonces es muy peligroso dialogar con la serpiente. Repitan conmigo: no caeré en la tentación de responder al pecado, de responder a Satanás o de responder a los demonios. Le ordenaré que se calle y no hablaré con él. Recuerden, hermanos, no dialoguen con el pecado. Respondió la mujer: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que esté en el jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, no lo toquéis, o pena de muerte. Ya la mujer pisó el palito, se tragó el anzuelo. El versículo siguiente la envuelve por completo. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Encuentran aquí la iniquidad de Luzbel? Y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Está llevando a la mujer a querer ser como Dios, el mismo pecado de iniquidad que tuvo Luzbel. ¿Por qué? Para que el hombre también reciba el mismo castigo que recibió Luzbel. ¿Cuál fue su castigo? Ser desterrado a la tierra, sin autoridad, sin potestad, sin dominio. Así que el castigo para el hombre será igual: desterrado a la tierra, sin potestad, sin autoridad, sin dominio sobre la tierra. Entonces, ante esa situación, ¿quién estará en ventaja? Luzbel. Y así es como él se quedó dueño de la tierra desde entonces. Así le robó la bendición al hombre. De ese modo. Muy astuto su plan, porque incluyó la justicia de Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces, en los versículos 4 y 5 vemos a la serpiente mintiendo y sembrando la desconfianza en Dios. Tienta a la mujer con su mismo pecado: seréis como dioses. El versículo 5 nos dice cuál es este ser como dioses: conocedores del bien y del mal. Lean el versículo 5. 1, 2, 3. Mas
Lo que sabe Dios del día que comáis de él, era la gana de vosotros, seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Solo Dios tiene la facultad de decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Cuando una persona quiere ser juez de qué cosa es bueno y qué cosa es malo, a mí me parece que está bien. Entonces ya te crees un Dios, te crees Dios. Porque la facultad para decidir qué es bueno y qué es malo es de naturaleza divina. Solo a Dios le corresponde. Entonces, ¿qué cosa es bueno? Lo que Dios dice que es bueno. ¿Qué cosa es malo? Lo que Dios dice que es malo, no lo que a mí me parezca. Pero cuando una persona hace su parecer, es por eso que se ve que ha heredado el pecado de Satanás. Porque tiene el mismo anhelo de ser como Dios. Decidir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. No, para nosotros los creyentes debe ser como Dios lo ha enseñado. Es bueno lo que Dios dice que es bueno. Es malo lo que Dios dice que es malo. Digan conmigo, es bueno lo que Dios dice que es bueno. Es bueno lo que Dios dice que es bueno. Y es malo lo que Dios dice que es malo. Nunca podemos cambiarlo. Lo que Dios ha definido como bueno, siempre será bueno. Y lo que Dios ha definido como malo, siempre será malo. No se puede cambiar. Porque eso no depende de nosotros. Eso es facultad de Dios. Él es el legislador. Yo estoy recuperando mi salud, saliendo de un proceso bronquial que el Señor y la medicina me han ayudado a salir adelante. Sigamos aquí. Entonces, solo Dios tiene la facultad de determinar el bien y el mal. Querer poder determinarlo cada uno, esto es subjetivismo, es cometer el mismo pecado de iniquidad que Luzbel cometió. Por tanto, todo acto en este sentido que no se somete a la luz del derecho divino, es decir, a la legislación de Dios en su palabra, es de inspiración diabólica. Es de inspiración diabólica. Por eso, esta doctrina de género que hoy en día está pululando es diabólica, ¿no? Y debemos de claramente condenarla y rechazarla. No aceptaremos jamás esta llamada doctrina de género como una verdad. No sé si ustedes saben en qué consiste esto. La llamada doctrina de género es lo que dicen que es la base para creer que hay tres sexos, ¿no? Hombre, mujer y el que no tiene nombre, ¿no? Por esa estupidez ha llevado al presidente de Estados Unidos hace 2 semanas a dar una ley en Estados Unidos donde en todo lugar público deben haber baños para hombres y baños para mujeres y baños para los intermedios. Se llaman baños intergéneros, así se llaman. O sea, el tercer sexo le han inventado intergénero, ¿no? Y por esa ley, ahora cualquier hombre puede meterse a un baño de mujeres, ¿no? ¿Cuántas felonías y cuántos delitos sexuales van a empezar a producirse gracias al señor Obama? Es que él no es cristiano, pues, él es un pagano. Y está imponiendo en su nación sus doctrinas paganas, diabólicas para nosotros. Menos mal que acá tenemos la libertad de poder decir no a eso. Y tengamos cuidado porque ya en este régimen que va a empezar hay congresistas que han sido elegidos en todas las tiendas políticas, porque son de todas las tiendas políticas, que creen en estas doctrinas, ¿no? Como el señor Burns, que se ha vuelto el abanderado de estas políticas. Él va a querer sacar esta ley de odio y él va a querer sacar, ¿por qué quiere esa ley de odio? Para poder atacarnos a nosotros, los cristianos, en nuestras convicciones y poder meternos presos y eliminarnos. ¿Por qué? Porque nuestra fe dice que lo que ellos hacen se llama pecado.
y es condenable, ¿no? La abominación de un hombre casándose con otro hombre, o la abominación de una mujer casándose con otra mujer, es abominable, es antinatural, y así debemos decirlo, con esa claridad, a los niños y a los grandes, porque la presión de estos mundanos va a ser tal que nos lleve a todos a querer que aceptemos como natural lo que no es natural, sino que es abominación de la naturaleza humana. Nosotros no tenemos que ser, ¿cómo se llama?, homofóbicos. Me dejo entender, ¿no? No tenemos que tener una fobia contra los homosexuales, pero no podemos permitir que se crea que eso está bien, ¿no? Eso no está bien. Y no puede existir nunca un llamado matrimonio que bendiga o santifique, porque Dios no bendice ni santifica esa clase de uniones, ¿no? Creemos que como cristianos en un país laico, concederles a ellos la libertad de vivir y creer lo que ellos quieran, pero también a nosotros el derecho de vivir y creer como nosotros creemos y de enseñar a nuestra gente lo que nosotros creemos, hombre y mujer. Acá nunca habrá un tercer letrero intergénero en un baño. Entonces, tenemos que aprender a ser claros en lo que creemos como cristianos, porque nos van a perseguir por esto. Y así empieza ya la persecución, aunque nosotros no vamos a gustar la grande persecución que va a haber después. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque en el versículo 5 encontramos cuál es el pecado de iniquidad. Querer ser como dioses es tener la capacidad de decidir lo que es bueno o lo que es malo, subjetivamente. Para mí está bien, es como la gente que anda diciendo, es mi verdad. La verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva. No es mi verdad ni tu verdad, no existe esas tonteras. Existe la verdad. Es mi versión o tu versión de los hechos, pero no existe mi verdad o tu verdad. Eso es falso. Porque la verdad es objetiva, no depende del parecer de las personas. Espero haberme explicado. Muy bien. Vamos a continuar al versículo 6. Lean el versículo 6. Aquí encontramos a la mujer que hace suya la iniquidad. Lean el verso 6. Y ahora que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. El árbol codiciable para todas las personas. Y tomó a su fruto y coció. Y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí encontramos cómo la mujer hace suya la iniquidad. Bueno para comer, concupiscencia de la carne, ¿no? Apetecible a la vista, concupiscencia de los ojos. Y ahí vemos el apetito desordenado de la carne y el apetito desordenado de los ojos. Excelente para lograr sabiduría, jactancia de las riquezas. Entonces aquí vemos los tres desórdenes, las tres concupiscencias, los tres desórdenes en los apetitos. El apetito de la carne, en el apetito de la vista y en la jactancia de las riquezas, ¿no? Muy bien. Versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de tramos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y dijeron de la saciedad. Muy bien. Aquí vemos cómo pierden la inocencia y el estado de gracia inicial. El hombre pierde su condición de hijo de Dios. De allí que necesitemos recuperarla. Por eso es que el Papa Francisco dice, todos somos hijos de Dios, porque Dios creó a todo ser humano para ser su hijo. Está refiriéndose a la gracia inicial, o sea, al destino primordial de Dios. Dios cuando crea al hombre lo crea para ser su hijo, su familia, le crea a su hijo. Pero el pecado es lo que nos hace perder esta condición. Es por eso que en Cristo Jesús recuperamos esa condición. Al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios.
en realidad estamos recuperando nuestra condición original. No es que recién vamos a tenerla, no, estamos recuperando para lo que Dios nos creó, ¿no? Para que podamos tener comunión con Él. Dios nos creó para tener y vivir en una comunión perfecta con Él. Por eso es que ahora nosotros podemos orar y conversamos con Dios y Él nos habla en nuestro corazón. Y ciertamente nos habla y nos guía, ¿no? Porque estamos otra vez igual que al principio, en la misma condición que Adán y Eva antes del pecado. Entonces, por eso, cuando las personas no viven en la gracia, no es vivir hablando de la gracia, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, y ya está todo perdonado, ya está todo lavado, echado en una lavadora, y ya tú estás bien, y todo está bien. Esa es una fanfarria, es una ridiculez, es una caricatura de la obra verdadera de la gracia de Dios. La obra verdadera de la gracia de Dios es lo que Dios planeó para el ser humano desde el principio. Y su favor por nosotros está siempre a rescatarnos para devolvernos la dignidad que Él nos dio. Por eso es importante que tengamos comunión con Dios, que tengamos nuestro devocional, ¿no? Que podamos pasar tiempo con Él. Solamente en la intimidad, pasando tiempo en la intimidad con Dios, es que podemos cultivar nuestra relación con Él y ser hijos. Si no, solamente somos hijos de nombre, pero no de experiencia vivencial, que eso es lo más importante. ¿Ustedes tienen su devocional? ¿Están desarrollando diariamente su devocional? Bueno, el devocional no es más que aprender a lavarse los dientes. Pero la vida de comunión con Dios es mucho más que el devocional. Es permanentemente estar en comunión con Dios, todo el día. Y eso es posible mediante el Espíritu Santo. Si permanecemos orando en el Espíritu el mayor tiempo posible durante el día, entonces nuestro estado de comunión con Dios aumentará al punto en que podremos ser cada día más sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Quiero concluir con Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 14. ¿Están allí? Y voy a pedirles que lo lean en voz alta. ¿Listos? Capítulo 8. Verso 14. Verso 14. 1, 2, 3. Lean. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Muy bien. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, ¿ustedes son hijos de Dios? Sí. Si son hijos de Dios, entonces deberían ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, fijémonos en 2 versículos adelante. Lean el versículo 12 y luego el 13. 1, 2, 3. Así que hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si veréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Se dan cuenta? Así que, amados hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Cuando tú vives en lo natural, vives como cualquier otro ser humano. No vivas como cualquier otro ser humano, ya no eres como cualquier otro ser humano. Tú has sido restaurado a la gracia inicial. Tú puedes vivir una vida diferente teniendo comunión permanente con Dios. Tu vida puede ser guiada por Dios en forma efectiva todos los días. Entonces no vivas como los que no conocen a Dios, sumergidos sus pensamientos en las cosas naturales. Por eso les he dicho, hermanos, todo lo que ahora vive este país en estos momentos de elecciones, yo nunca he visto una campaña política para elegir un gobernante en todas las campañas que he tenido que vivir en mi vida, que no han sido muchas, pero son varias. Nunca he visto una campaña más sucia que esta, donde el insulto, la ofensa, el embarrar, el echar lodo, el difamar, es la orden del día. No es correcto. Y como cristianos no podemos embarrarnos con esas
con esas mugres del mundo. Esos son de los mundanos, no de nosotros. Debemos mantenernos alejados de esos odios que se están levantando, ¿no? Es triste que uno de los contrincantes va a marchar en contra del otro contrincante. No, si para eso son candidatos, ¿no? Deben de ponerse los programas y el pueblo elige. No es en base a la mentira y el odio y el insulto y la difamación. No son el estilo de vida nuestro, es de los mundanos. Entonces, como cristianos tenemos que estar libres de toda esa cadena de suciedad, de mugre que está embarrando al país. Tenemos que ser luz, no cochinada, ¿no? Pues hermanos, brillen con la luz de Cristo, ayuden a que la gente deje de tener esos sentimientos sucios, malos en sus corazones de unos contra otros, ¿no? Sea por quien sea que votes, vota de una manera consciente a quien tú consideras que es la persona más apropiada, pero deja que la luz de Cristo ilumine a los que están alrededor tuyo. No te dejes contaminar por la mugre de todos los demás, ¿no? Entonces, seamos transmisores de sentimientos nobles para la gente afuera en el mundo. Somos la luz de Cristo. Tenemos los ríos de agua viva corriendo en nosotros. Si mantenemos el contacto con el Espíritu Santo, entonces estaremos dando esas aguas limpias a la gente. No aguas turbias ni cochinas, sino agua limpia. Entonces, seamos eso. Llevemos luz a la gente que está en tinieblas. Con esto estamos concluyendo la parte de esta noche. El próximo martes es la última clase. Vamos a tener la última clase y al final tendremos una evaluación entre todos los que han asistido durante todas estas semanas y luego estamos arrancando el 14 en los segundos cursos. Ya empiezan nuevos cursos que vamos a tener nuevos maestros. Estarán viniendo 2 maestros invitados para enseñar. Entonces, por favor, en estas semanas que faltan, esta y la próxima, animen a los hermanos de la iglesia. Miren cuántos son ustedes hoy en día, 4 gatos, ni siquiera 4, son 3. ¿No? Entonces, animen a los demás hermanos de la iglesia para que vengan a recibir la palabra de Dios, ¿no? La escuela de discípulos para que ellos puedan formarse a tener un corazón de discípulos, ¿no? Tendremos 2 maestros que serán los próximos maestros. El ministro Charles Dean estará dándonos el curso sobre misiones, compartiendo con nosotros lo que ha sido su experiencia de misiones, dejar un país para ir a otro país por amor a la gente, para que conozcan a Cristo, ¿no? Como ha sido su llamado y su experiencia del Evangelio. Y el otro maestro invitado será el hermano Roberto Quiroz, que estuvo reemplazándome la semana anterior, y él estará compartiendo acerca de las pautas para convertirnos en discípulos de Jesús. Entonces van a ser buenos cursos que vamos a tener. Muy bien, hermanos, entonces hagan esta tarea en esta semana, inviten a los hermanos que vengan el jueves, que vengan el próximo martes, que sean formados como discípulos para que puedan discipular a otros después, más adelante. El Señor nos acompaña. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo de aprender de tu palabra, por la impartición de tu escritura, Señor, que siempre nos ilumina y nos da la sabiduría que requerimos para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos, Señor, por lo que hemos aprendido para nuestras vidas. Amén. Muy bien.